Saludos para todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En este video vamos a conversar sobre la ley orgánica del Poder Público Municipal, específicamente en lo establecido en el artículo 214, que establece los ingresos o los elementos que no forman parte de la base imponible para efectos del impuesto a las actividades económicas en Venezuela. Como saben, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal es la norma marco que regula la actuación de todas las alcaldías a nivel nacional. Si bien es cierto, existe por supuesto elementos de autonomía, de descentralización, federalismo, que pues le permiten a las alcaldías pues crear sus propias ordenanzas en materia de actividad, impuestos a las actividades económicas. También es cierto que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal pues sienta lo que son las bases principales para lo que es el proceso de determinación de los elementos de dicho tributo. Constantemente surgen este tipo de preguntas con los clientes y con los estudiantes sobre cuáles son los elementos que no deben ser incorporados a efectos del impuesto a la actividad económica. Recuerden que este tributo, la base imponible son los ingresos efectivamente percibidos durante el periodo de imposición, y por supuesto estos ingresos están asociados o deben estar asociados a lo que son las actividades rutinarias que efectúa una entidad dentro de la jurisdicción de un municipio. Entonces, evidentemente, como desde la perspectiva contable pueden darse distintos tipos de eventos, pues es importante que tanto los contribuyentes como los funcionarios estén conscientes de cuáles son las transacciones que no forman parte del cálculo de la base imponible para determinar este impuesto y con ello, por supuesto, evitar que este tipo de incongruencias ocasionen actos administrativos que evidentemente pues desconozcan lo que establece la ley orgánica del Poder Público Municipal como norma principal para lo que tiene que ver con la determinación de los impuestos a las actividades económicas, insisto, más allá de la autonomía que tienen las alcaldías para crear sus ordenanzas en materia de este impuesto. El primero que tenemos en la lista es el impuesto al valor agregado. Evidentemente, como todos sabemos, cuando se emite una factura de bienes y o servicios, el IVA es reflejado dentro del documento. Sin embargo, debemos estar claros que el impuesto al valor agregado no, por su característica de impuesto indirecto, no forma parte de los ingresos del contribuyente. Es un impuesto indirecto que es plurifásico, está prácticamente en toda la cadena de servicios y productos o productos, y pues el contribuyente de hecho es el consumidor final. Entonces en ningún momento puede ser considerado un ingreso desde la perspectiva contable y o de la perspectiva fiscal. El segundo está relacionado con los subsidios o beneficios fiscales similares obtenidos del Poder Nacional o Estatal. Pues indudablemente estos subsidios no nacen de la operatividad de la compañía o de la entidad o de la organización, sino vienen producto de, bueno, ocasiones en las cuales entes, como lo dice el numeral del Poder Nacional o Estatal, brindan recursos que no van a ser retribuibles a organizaciones que por condiciones económicas de flujo de caja o por requerimientos propios de alguna normativa, pues reciben subsidios o subvenciones por parte de las entidades eh, del Estado. En ese caso, pues esos ingresos, al no ser producto de operaciones, pues tampoco forman parte de la base imponible. Tenemos los ajustes como tercer punto, los ajustes meramente contables en el valor de los activos, asociados principalmente a reexpresiones
financieras o a avalúos que puedan incrementar el valor de principalmente los activos no monetarios. Esta situación, pues, es una situación que se da solamente para efectos de presentación de los estados financieros de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados a una fecha de corte, con el objetivo de que el usuario de la información financiera pueda tomar decisiones en función a estados financieros, digamos, entre comillas, razonables, eh, que no tienen consecuencias de carácter fiscal ni en el impuesto sobre la renta, ni en el IVA, ni en el impuesto de las actividades económicas, ni en ningún otro tributo, dado que son ajustes meramente contables. Después tenemos el cuarto punto, muy importante, producto de la enajenación de bienes integrantes del activo fijo de las empresas. Si una compañía, pues, por alguna razón decide liquidar sus activos fijos, su propiedad, planta y equipos, evidentemente este tipo de compañías no se dedican a la venta de esos tipos de activos, sencillamente lo realizan ya sea por adecuación, renovación o por obsolescencia de esos bienes, o por supuesto por necesidad de flujo de caja, también puede darse el caso, pero no es su giro habitual, no es su objetivo principal, no está relacionado con su actividad empresarial, sino es un evento circunstancial no rutinario. Pendiente con esto, porque recuerden que el valor de la factura no necesariamente es el valor que quede registrado como ingreso contable. En todo caso, ni el valor de la factura, es decir, el valor de mercado, ni la diferencia entre el valor de mercado y el valor neto registrado en la contabilidad, que viene siendo la ganancia o la pérdida, puede ser considerado como materia gravable en cuanto al impuesto a las actividades económicas. El quinto, el producto de la enajenación de un fondo de comercio, de manera que haga cesar los negocios de su dueño, pues indudablemente este es una potencial ganancia no realizada, que se da por la diferencia entre el la valoración de ese negocio y su valor contable, pues esa valoración al no estar realizada tampoco debe ser considerada como un ingreso a fines del impuesto a las actividades económicas. El sexto, las cantidades recibidas de empresas de seguro, reaseguro como indemnización por siniestro. Esto no es un enriquecimiento real, es producto de una póliza de seguros que se activa al haber un siniestro, que se recibe una indemnización y que no es una manifestación de un ingreso producto de operaciones, producto de una situación contractual donde una empresa decide asegurar mercancías o bienes en caso de siniestro y que la indemnización es el resultado de la activación de dicho instrumento. Y por último, no menos importante, el ingreso bruto atribuido a otros municipios. Esto es un tema que está muy asociado a la armonización. Hay muchos tipos, modelos de negocio en los que forzosamente se requiere un proceso de armonización para atribuir a los municipios los ingresos que correspondan, pues evidentemente ese análisis debe estar debidamente soportado. Existen muchos casos emblemáticos en los cuales ya existen ya cimientos de cómo debe ser repartido o atribuido el ingreso por cada municipio. Como pueden ver, todos estos puntos son fundamentales, son de suma importancia y por supuesto deben ser atendidos de manera clara y eficiente por los contribuyentes en aras de evitar, por supuesto, incorporar transacciones como materia gravable que no lo sean, terminando en pagos de impuestos que no corresponden, o que en caso de fiscalización, pues los funcionarios terminen tomando atribuciones que no corresponden. Como siempre, muy agradecido. Los invito a suscribirse, a darle like, compartirlo y bueno, seguimos compartiendo información de fiscalidad, de gerencia, de emprendimiento en el canal de YouTube. Saludos a todos. Bye.